Entonces son mecanismos de pensamiento y no mecanismos de defensa. Vamos por partes. Freud explicará en la Carta 52 y en el proyecto de Psicología para Neurólogos, ambos textos previos a 1900, cómo es que está pensando que opera el aparato psíquico. Y esto lo está pensando en términos de neurona. O sea, a partir de los conocimientos que él tenía en su época como neurólogo, empieza a intentar articular una imagen de qué es lo que opera en la mente. Y entonces dirá que hay neuronas que se encargan de la sensación, después hay otras que se encargan de la memoria, después hay otras que se encargan de la motricidad. En el proyecto dirá que está el sistema Phi, que se encarga de la sensopercepción y de la motricidad. Por otro lado está el sistema Psi, que se encarga de la memoria, de la identidad. Y por otro lado está el sistema Omega, que se encargaría de dar cuenta de si un estímulo proviene del exterior o proviene del interior del cuerpo. Exacto, para Freud desde ese momento el cuerpo era un agente externo a toda la representación psíquica. Una vez que algo es sentido, percibido, se inscribe en memoria para que entonces la próxima vez que te lo encuentres sepas qué es esa cosa. Y esto Freud le llama huellas némicas. Posteriormente le diremos representantes y pues bueno, Lacan dirá que tienen función de significante. Estas representaciones están relacionadas entre sí y esas formas de relación son operaciones. Esto tiene mucha similitud con los números, o sea, tú tienes una serie de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, más los decimales, más las fracciones, más los reales, etcétera. Todos esos números los puedes relacionar a través de operaciones. Puedes operar acciones sobre ellos a partir de otros signos. Suma, resta, división, multiplicación. Puedes colocarlos en un plano, bidimensional, tridimensional, etc. Y entonces puedes crear coordenadas. Esas coordenadas las puedes ubicar en una figura geométrica. Por ejemplo, esta. Entonces pensemos que si esta es una escena de tu vida, estas son todas las sensaciones, todas las representaciones del segundo 1, del segundo 2, del segundo 3, del segundo 4, del segundo 5, del segundo 6, del segundo 7, etcétera, porque la primera línea, no sé, es visión, la otra es tacto, la otra es olfato, no sé. Esto es solo una imagen, no es que el aparato, el cerebro, las neuronas funcionen así, es una imagen. Y obviamente todas estas representaciones están asociadas por simultaneidad temporal, sea que ocurren en el mismo segundo o secuencial, o sea, ocurren una tras otra, hay una consecución. Y sí, esto se parece mucho a lo que dicen otras corrientes, pero no se los vayan a decir. Pero bueno, entonces, el punto está en que con respecto de todas estas representaciones, tú podrías operar cosas. Por ejemplo, podrías decir que estas están en una equivalencia, por lo tanto, la naranja equivale a la verde y entonces funcionan exactamente igual, son sinónimos. O vas a sustituir la naranja por una azul y entonces ahí ya habría, por ejemplo, un cambio de cadena. ¿Qué es lo que ocurre? La identificación, es decir, esta representación es igual a esta, pero es imposible que sean la misma representación. Un desplazamiento sería el contenido afectivo de esta representación se traspasa a esta otra representación porque están asociadas, están relacionadas. Una condensación sería los contenidos de distintas representaciones van a aparecer solo en una representación que está conectada a todas las demás. Y así vas avanzando. Por lo tanto, todas estas operaciones se pueden realizar sobre todas las representaciones que existen en memoria. Sea memoria que alcanza la conciencia o no, que simplemente se actúa, que se repite. Entonces, para el psicoanálisis, la forma en la cual te vas a comportar o vas a responder ante una determinada representación está condicionada. ¿Por qué? Por la historia. ¿Quieres decirlo en pavloviano? Adelante. Sigue funcionando igual. Y esto no es nuevo, ya está, por ejemplo, en la segunda clase del acto analítico, que es el seminario 15 de Lacan. En la angustia también habla de Pavlov. En distintos lugares habla de Pavlov, solo que obviamente pues no está montado en términos de lenguaje,
¿no? Por eso hay diferencias. El punto es que justamente estos mecanismos ocurren sobre las representaciones y hay ocasiones en las cuales empiezan a operar como defensa. O sea, una identificación puede operar como defensa, pero la identificación también es la base a partir de la cual se construye la imagen del yo. Cualquier sujeto se fue identificando a cierto conjunto de representaciones a partir de las cuales define lo que él es. Y entonces ahí es donde aparecen enunciados como, es que yo no soy eso, es que yo soy tal, ¿no? Y eso es una identificación, puede ser a sí mismo, puede ser al grupo. La gente desplaza los contenidos afectivos sobre representaciones, por eso puedes pasar de una relación a otra. Amas a una persona, luego amas a otra, luego amas a otra. Y así sucesivamente. Entonces, sí, podremos decir que lo que se conoce como mecanismos son operaciones que actúan sobre las representaciones para producir ciertos resultados. Como tú no te das cuenta todo el tiempo cómo están ocurriendo estas operaciones, entonces esas operaciones son inconscientes. Como responden a ciertas leyes a partir de las cuales ocurren, entonces responden una lógica, que no es la lógica silogística ni la lógica proposicional que nosotros operamos de manera consciente cuando pensamos, cuando razonamos, que es otro tipo de lógica. Y como trabaja con los elementos que están inscritos en la memoria del sujeto y que entonces se relacionan de una determinada manera a partir de una estructura que produce significados, entonces decimos que los encontramos en el discurso y en la historia del sujeto, siendo el sujeto el resultado de las operaciones de la cadena significante. O sea, un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Entonces, sí, podríamos decir que son de pensamiento, porque un pensamiento puede ser una representación, y una representación puede ser un pensamiento, no importa la cantidad de palabras que tenga. Espero haya quedado claro.